Buen día, Buenos días. buen día, buenos buen día, días, buen día, buen día. Buenos días. Buen día, mi hermana. Buenos días, mi hermana. ¿Cómo están todos? ¿Cómo amanecen? Por favor, vayan y busquen la Biblia. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido. Vamos a ver varios versículos. Vamos a tomarnos un tiempo en la palabra. Y sean todos bienvenidos, bienvenida, mi hermana. Gracias, mi hermana. Dame también la bienvenida. Bienvenida, Bueno, Yadira. Bueno, aquí estamos nuevamente porque continuamos con el estudio de San Mateo. Ayer estuvimos viendo, pues estamos en el capítulo 5 y vimos la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Quién es la sal? ¿Quién es la luz del mundo? El Señor Jesucristo es esa sal, es esa luz. Y Él nos permite a nosotros también, porque por medio de Él es que nosotros también somos esa sal y somos esa luz del mundo. Porque Señor, aquí yo creo y por fe yo lo creo, Señor, y lo confieso, que usted nos está usando para hacer esa luz y esa sal para muchas vidas, Señor, muchas vidas. Lógico es Él, pero Él nos usa para eso. Y ese de verdad es un privilegio que no lo merecemos, pero a Él le place. A Él le place pues tomarnos a nosotras, y para mí es una bendición y es un privilegio. Entonces aquí estamos y hoy vamos con Jesús y la ley. Y bueno, papito bello, aquí estamos, Señor, dándote muchísimas, muchísimas gracias, Señor. Así es, Señor. Porque usted siempre está. Porque usted no nos ha dejado y no nos ha desamparado. Porque usted prometió, Señor, que su Espíritu Santo estaría con nosotros. Que no nos dejaría, no nos desampararía. Señor, no nos dejaría huérfanos. Y aquí estamos, Señor. No somos huérfanas, Señor, porque usted cumple su palabra. Aquí estamos, Señor, para que usted llene nuestra boca una vez más. Para que usted traiga a nuestra mente todo aquello que usted nos ha dado, Señor. En su nombre, Jesús, sea usted glorificándose, porque esta es su palabra, esta es su verdad. Este es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y sea usted, Señor, llevándonos una vez más a su presencia. Sea usted, Señor, adhiriéndonos a su palabra, porque yo quiero cada vez más, Señor. Yo quiero tener mi corazón sano, Señor, mi mente. No dejar que el enemigo, Señor, venga con mentiras y engaños, Señor, y esté yo presta a recibirlo. En ningún momento, Señor. En ningún momento. Que siempre sea usted, Espíritu Santo, cubriéndome, cubriendo mi mente, mi corazón, para que siempre, Señor, sean guardados y pueda ser yo útil para usted, Señor. Pueda ser útil para usted. En su nombre, Jesús, en su nombre oramos y leemos su preciosa palabra, Señor. En el nombre del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos en el capítulo 5 de San Mateo. Vamos a leer del 17 al 26. Al 20. Al 20, solamente leemos la ley. Sí. Del 17 al 20 del capítulo 5 de San Mateo. Señor, leo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres.
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gracias, Señor, gracias. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Jesús y la ley. Hoy vamos a ver algo súper contundente porque hay mucha controversia a veces entre el Señor Jesucristo y la ley. Mucha gente quiere cumplirla, cree que necesita ser bueno, porque la ley según es para decirme que si yo cumplo esto y yo hago lo otro, entonces ya yo cumplo y estoy bien delante de Dios. Yo. Y no es así. Hoy vamos a ver algo muy, muy, muy contundente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Importante esto. Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Para cumplirla. ¿Ve? Y dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cumplido. Y la ley la podemos dividir en dos partes, que es los mandamientos. Eso lo vemos en Éxodo, que fue donde el Señor, cuando Moisés subió al monte Sinaí, y allá fue donde Dios le mostró a Moisés para que le enseñara al pueblo. Y le dio los 10 mandamientos en las tablas. Y además de eso, le mostró el tabernáculo que él iba a hacer. Que Moisés le mostró el tabernáculo del cielo para que él lo hiciera acá, para el pueblo. ¿Ve? ¿Y por qué el Señor era necesario que hiciera eso? Da la ley, da los mandamientos primero. No matarás, no robarás. Cuando nosotros como padres, yo soy madre, tú eres madre, mi hermana, y le decimos a nuestros hijos, desde chico, desde pequeñito, desde chico, no pongas el dedo en la candela porque te vas a quemar. ¿Por qué nosotros sabemos que se quema o que se va a quemar? Porque ya tenemos la experiencia. Exacto, porque ya pasó. Claro. Porque ya pasó. Te vas a quemar. No te subas allí porque te vas a caer. Porque ya pasó. Porque ya sabemos que eso ya pasó y que va a pasar si no lo... Entonces, la ley dice, no matarás, no robarás. ¿Qué fue entonces primero? ¿La ley o el pecado? Porque ese es el pecado. El pecado. Claro. Primero fue eso. ¿Ve? Primero, ¿por qué? Porque primero entonces ellos sabían lo que era mentir, lo que era matar, lo que era robar, lo que ellos primero habían hecho todo eso. Sí. Entonces cuando dice, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, porque todo eso ya lo habían hecho. ¿Ve? Entonces la ley, antes de que viniera la ley, ellos no se habían dado cuenta de que estaban haciendo mal. ¿Ve? Pero lo estaban haciendo. Entonces la ley no es para justicia ni para salvación. Entonces no es que yo lo hago para agradar a Dios. Yo lo hago porque yo soy muy buena y yo quiero ser buena para Dios. Ojo, la ley fue dada para mostrarnos, para enseñarnos dónde estábamos mal. ¿Y qué estamos haciendo mal? No es para salvación. Ni porque nosotros, para que seamos buenos. No hay nadie bueno. Ninguno de nosotros somos buenos. Entonces, la ley solo fue dada para mostrar el pecado, para mostrarnos dónde estamos mal, qué es lo que hacemos mal. Eso fue para el pueblo. Tanto mal era que cuando Moisés bajó con la ley, el pueblo estaba haciendo fechorías. ¿Y qué pasó?
En ese instante murieron más de 3,000 personas y lo pueden leer en Éxodo, cuando Moisés bajó con la ley. Más de 3,000 personas murieron. O sea, la ley solo trae muerte. Muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 lo pueden leer después. La paga del pecado es muerte. ¿Ve? ¿Cómo murió la gente en ese momento, en ese entonces? ¿Ve? Y todavía la paga del pecado es muerte. Pero ahí la parte B de ese versículo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mi hermana, me gustaría que leyéramos ahí Romanos 3:19. Romanos 3:19, 20. Romanos 3:19, 20. Y dice así la palabra de Romanos 3:19, 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el que quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y mira que eso es sombra. Esa es sombra del Señor Jesucristo, la ley. Y es sombra de la ley del hombre. La ley del hombre, cuando van ante la ley, es solo para mostrar, este hizo mal, este hizo esto. ¿Eh? Solo es lo que dice el último, el 20, vuelve y lee. Sí. El 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es el conocimiento del pecado. La ley no te salva. No importa lo que hagas. Dios no se agrada de eso. Eso fue lo que pasó con la ofrenda de Caín y Abel también. Cuando se presentaron. Uno se presentó con las obras de él, con lo que él había cultivado, con lo que él había hecho, con nuestro sí mismo, con mi propia justicia. ¿Ve? Porque yo creo que soy buena, porque lo que yo hice es bueno, lo que yo estoy haciendo para Dios. Santo de Israel, Padre, que usted sea trayendo luz por medio de esta palabra a todos nosotros, porque la ley solo muestra el pecado, solo nos muestra dónde estamos mal, pero no hay salvación, no hay nada. Dios no se agrada. Vimos ayer, antes de ayer, que Dios no se agrada de nada de nosotros. En el único que Él tiene complacencia es en el Señor Jesucristo. Y cuando yo estoy en Cristo es cuando Él tiene complacencia en mí, mientras no. Y yo con obras no me puedo presentar, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Porque entonces la gloria no sería del Padre ni del Señor Jesucristo. Y si alguien puede cumplir la ley completica, completa, no es que va a cumplir uno y los otros no. No, hay que cumplir todo entonces. ¿Ve? Para que puedas salvarte por medio de la ley. Y ahí estás diciendo, yo no acepto al Señor Jesucristo. Para mí Él no es suficiente. Lo que Él hizo no basta, no fue completo. Y yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer, mejor dicho, todo lo habido y por haber para yo poder ir al cielo. Y no es así, mi hermano. No es por obras. Porque entonces estás dándole al Señor Jesucristo, digamos así, la patadita. Y verás si eres superior al Señor Jesucristo para poder presentarte delante de Dios. ¿Qué nos dice Romanos 10:4, mi hermano? Romanos 10:4. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ese tengo ahí que lo vamos a volver a leer. ¿Por qué? Porque el fin de la justicia, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y todo el cumplimiento es en el Señor Jesucristo. ¿Ve? Vamos a leer Gálatas 3:24. Esto está bien bueno hoy. Gálatas 3:24. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es nuestro ayo. La ley es nuestro ayo, quien nos lleva a Cristo. La ley es eso. Mi hermano, no te aferres que tienes que hacer, que no puedes comer tal cosa, que no puedes comer lo otro, que no puedes hacer aquí. El Señor Jesucristo, en Él se cumple todo. La ley es nuestro ayo. Lo dice Gálatas. Vuelve y lo lee. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y lee 3:19-20. 19:20. Bueno. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la siguiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. La ley solo vino a mostrar el pecado. En el Señor Jesucristo se cumple toda la ley. La ley estuvo dividida en dos, los mandamientos. ¿Y te acuerdas que el Señor Jesucristo dijo que solo un mandamiento manda? Sí. ¿Cuál es? Amaos los unos a los otros. Si yo amo a mi hermana, yo no le deseo el mal. Yo no la voy a querer matar. Yo no la voy a querer robar. Así es. Yo no la voy a querer, yo no le voy a querer quitar su esposo. Yo no voy a desear que le vaya mal, sino que le vaya bien. Ojo, sabemos que de nosotros no brota, no nos engañemos, pero de nosotros no brota nada bueno. A veces nos engañamos, ay, que yo deseo siempre el bien para los demás y me alegro y todo. Mira, seamos sinceros con nosotros mismos, y Dios quiere que lo seamos con nosotros mismos y con también delante de Él. Porque solamente cuando estamos en Cristo y el Espíritu Santo viene, de verdad a mí, es cuando de verdad yo deseo todo el bien para la otra persona. Porque eso es lo que el Padre desea. Pero yo, mira, no nos engañemos. Si hay maldad, la misma palabra nos dice. Cuando llega al otro y le dice al Señor Jesucristo, maestro bueno, bueno solo hay uno, el Padre. ¿Por qué dijo el Señor Jesucristo que en ese momento Él no era bueno? Porque estaba en esta carne. Y Él nos vino a mostrar y a enseñar el camino. Entonces, continúo con la ley. Que nos quede claro, la ley solo nos vino a mostrar el pecado. La ley no es justicia y la ley se cumple toda, completita en el Señor Jesucristo. Él no vino a abrogarla, Él no vino a quitarla, porque es que todo eso está en el mundo. Eso está en nosotros. Así es. Y por eso la ley muestra lo que hay en nosotros. La ley solo es eso, mostrarnos. Es el espejo. Es el espejo nuestro. ¿Cómo está mi alma, mi corazón? ¿Cuáles son mis verdaderos deseos? ¿Ve? Para eso es la ley. Ay, que yo no mato, es que yo no esto, que yo no robo. No. Miren, mis hermanos. Permitan que el Espíritu Santo redarguya y nos muestre. Y Él nos muestra. A mí me lo ha mostrado. Entonces, el Señor Jesucristo vino y cumplió eso. Por eso, nosotros somos muy débiles. Nosotros no podemos cumplir esa ley. No. Y Dios lo sabía.
Por eso, Él solo la mandó, fue a mostrarnos la condición nuestra, ¿ve? Y que no podíamos. Entonces Él por eso mandó al Señor Jesucristo. Por eso la provisión era el Señor Jesucristo y esa es la promesa. Y por eso Él vino, porque conoce nuestra debilidad, nuestra incapacidad para cumplir esa ley. Para nosotros somos incapaces. Cuando nosotros declaramos y nos damos cuenta que somos incapaces por nosotros mismos para poder presentarnos delante de Dios con justicia nuestra, entonces es cuando viene el Señor Jesucristo. Ok, ¿me aceptas a mí como tu justicia? Entonces, sí, Señor, yo te acepto como mi justicia. Entonces, así es que Él es nuestro GPS y me lleva delante del Padre y me presenta. Mírala por mis llagas. Mírala, Señor, ha sido lavada por mi sangre, Señor. Ya esa es mi justicia. Esa es. Y continúo leyendo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Muy pequeño será llamado. Cuidado, amigo líder, amigo pastor. Cuidado lo que estás enseñando. Cuidado, es que tenemos que arrepentir, no es que hay que pecado, es que tengo que hacer. Estás bajo la ley. Mira, el diablo ha sido mentiroso y ha venido engañando a la humanidad y sigue engañando incluso a la misma iglesia. Todavía diciendo, sí, el Señor Jesucristo murió y lo sabemos y no lo sabemos de memoria. Todos cuantos versículos, pero hemos seguido engañados creyendo que hay pecado en nosotros y que todavía tenemos que hacer nosotros algo. Eso es ley. Y esa sería tu justicia. Con eso te vas a presentar y eso estás enseñando. Si eso estás enseñando, serás uno muy pequeño. Muy pequeño. No importa lo grande que creas que estás en esta tierra. Serás muy pequeño en el reino de los cielos. ¿Ve? Porque ¿qué es lo que debemos enseñar? Que toda justicia es el Señor Jesucristo. Que ya Él pagó. Y sigo. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vuelvo y leo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no enseñaréis en el reino, no entraréis en el reino de los cielos. Si mi justicia, si tu justicia, mi hermana, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces, si yo estoy confiando en la ley y estoy haciendo la ley, esa justicia es muy pequeña. Y si eso enseño, esa justicia es muy pequeña, porque la ley es solo sombra del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la verdadera justicia y la justicia más grande? ¿Cuál es, mi hermana? La verdadera justicia y la justicia grande para poder entrar. Nuestro Señor Jesucristo. Mi justicia es nuestro Señor Jesucristo porque Él tomó mi lugar en la cruz. Y te hizo justa. Y me hizo justa. Delante del Padre, para que puedas entrar confiadamente a su trono de la gracia. Amén. Así es. Ahí, lavados por la sangre del Cordero, de la cual se llegó y se presentó. Esa es la justicia, que Él llegó y puso toda su sangre allí en ese altar eterno, no en la sombra, porque lo que Dios le mostró a Moisés en el Sinaí fue sombra del Señor Jesucristo. Esa no es justicia. Lee solo el espejo, ¿ve? Y la sombra de ese tabernáculo, cómo se iban a limpiar, cómo era que iban, cuántos corderos, cuántas ofrendas por el pecado. Pero el Señor Jesucristo lo hizo solo una vez y para siempre. La sangre del Señor Jesucristo no quedó aquí en esta tierra.
La sangre del Señor Jesucristo fue allá al trono, fue al cielo, se presentó y derramó toda su sangre en el altar eterno, en el tabernáculo eterno Amén. del cielo, para que allí fuesen lavados. Allí estamos, allí. Todo aquel que en Él cree Así es, Señor. tenga vida eterna. Eterna. Gracias, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque usted ha hablado, Señor. Padre poderoso, maravilloso. Sea usted glorificándose, Señor, una vez más. En su enseñanza, en su palabra, Señor. Padre, quita todo velo oscuro, gris, todo velo que haya, Señor. En las mentes y en nuestros corazones, Señor. Haznos completamente libres, Señor. Padre, el enemigo ha venido engañando, Señor, y se ha metido muy sigiloso, Señor, enseñando a hacer cosas que realmente son ley. Padre, y ahí estamos haciendo a un lado al Señor Jesucristo, porque no estamos tomando la justicia completa. Y si no tomamos esa justicia completa, Señor, no podremos verte, Señor. Padre, ayúdanos y ayuda, Señor. Ayude a la humanidad, ayúdenos a todos, Señor, para que podamos salir de todo engaño. En su nombre, Jesús. Amén. Amén, Amén y amén. y amén.